Estábamos leyendo una información que decía que el tema de la constituyente de Maduro iba a ser tratado en la OEA en la reunión de cancilleres. Y tenemos un contacto precisamente con Gustavo Alegret, nuestro director de noticias en Estados Unidos, y con él quiero conversar sobre esto, porque aunque no hay declaraciones públicas, evidentemente en el seno de la OEA hay gran preocupación. Gustavo, buena tarde. Hola, Idania, muy buenas tardes. Sí, hay preocupación. Los cancilleres de Argentina y de Chile son los que se han pronunciado públicamente. En privado, otros cancilleres también se refieren a la cuestión y muestran esa preocupación por el deterioro cada vez mayor y algunos dicen increíble, las cosas pueden empeorar, porque el anuncio de Nicolás Maduro les cogió por sorpresa. La llamada a una constituyente no se la esperaban y probablemente, como decías, formará parte de esas conversaciones de lo que se espera que sea la reunión de cancilleres que se tiene que convocar próximamente. Esta mañana muchos se solidarizaban con el mensaje del secretario general Luis Almagro. Le daban su apoyo, como mínimo la mayoría de países que votaron en el último Consejo Permanente, dándole el visto bueno a ese llamado, a esa necesidad de convocar a esa reunión de cancilleres para consultar sobre la situación en Venezuela. Hoy Almagro, Idania, si me permites, ha sacado un nuevo comunicado, algo que es muy poco usual, muy inusual, porque si ayer sacaba uno, probablemente lo grabó antes de conocerse la noticia del llamado de Maduro a esa constituyente, y esta tarde, hace escasos minutos, ha vuelto a emitir otro comunicado, un comunicado en el que ya utiliza palabras bien fuertes. Se refiere a la situación en Venezuela. Dice que el principal problema que tiene el país hoy es la violación grave de la situación constitucional y habla de nuevo golpe de Estado. Idania, palabras que parece que no permitan ya más denuncia por parte de todo un secretario general de la Organización de Estados Americanos. Ya el comunicado de ayer, Gustavo, que pudimos ver en horas de la noche, ya era suficientemente fuerte. Fue un comunicado igual donde hablaba de la situación de Venezuela, hablaba de la democracia deteriorada, y ya nos parecía que era, claro, reafirmarse en su posición. Y hoy pues ya nos sorprende Almagro, como bien dices tú, con este nuevo comunicado, que yo creo que vale la pena que escuchemos, que compartamos con nuestra teleaudiencia y que no le quitemos un minuto, porque la verdad que cuando Luis Almagro habla, vale la pena escucharlo completo. Veamos. Venezuela sufre una grave alteración de su orden constitucional por parte de un régimen que ha violado la Constitución en todos sus principios fundamentales. La violación de la Constitución es el problema venezolano. Este mismo régimen anuncia ahora el fin de la Constitución de Chávez y de su legado, a partir de un fraudulento llamado a una asamblea constituyente. El régimen ya ha violado la separación de poderes, las libertades fundamentales con la detención arbitraria y la prisión política de sus ciudadanos. Ha violado la independencia del Poder Judicial y los derechos sociales de su pueblo, que no accede a sanidad ni alimentos. Asimismo, ha violado el principio de justicia con el asesinato impune por partes de fuerzas de seguridad y grupos paramilitares de ciudadanos que manifestaban pacíficamente. Ha violado los derechos electorales de su pueblo, negándole el referéndum revocatorio y las elecciones regionales. Ha violado la probidad republicana, con sus gobernantes enriquecidos en un sistema de corrupción impune. Ha violado la soberanía sobre sus recursos naturales, permitiendo y fomentando el saqueo indiscriminado. Ahora se busca consolidar este régimen autoritario. Dice la Constitución de la República Bolivariana, en su artículo 347, que el pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, el pueblo puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente. La propuesta que se formule debe contener las bases comiciales, es decir, la precisión de la misión y los poderes de la Asamblea Constituyente propuesta, así como su duración y la forma de integrarla y de elegir a los constituyentes. Esto solo puede realizarse conforme a lo previsto en la Constitución, es decir, mediante sufragio universal, directo y secreto, que es la base de la expresión de la soberanía del pueblo. En Venezuela, el presidente de la República tiene iniciativa para convocar, pero el poder de convocatoria es del cuerpo electoral del país. Quien puede convocar una asamblea constituyente es el pueblo exclusivamente, el único que cuenta con el poder constituyente originario. La solicitud
de iniciativa a una constituyente y las bases comiciales se deben someter a un referéndum. El proceso constituyente debe contar siempre con la aprobación de los electores para ser válido. Y el pueblo debe responder integralmente, pues se conforma por todos los electores, los titulares de derechos políticos considerados en su globalidad, y no solo componentes o sectores del mismo. En ese sentido, la propuesta anunciada es cerrada, inconstitucional y fraudulenta. La conformación de la constituyente, solo con supuestos representantes sectoriales, viola los principios fundamentales de igualdad política. Una asamblea constituyente convocada sobre la base de la discriminación política, violando la Constitución y a medida del régimen, es en sustancia y forma antidemocrática, porque se ha usurpado el poder del pueblo. Esta propuesta viola una vez más los más elementales principios reconocidos en las normas interamericanas que a todos nos rigen, aunque haya quienes deseen inconstitucionalmente desconocerlas. La igualdad ante la ley de todos los ciudadanos, los derechos elegidos y de electores, el respeto a la separación de poderes, el sufragio universal y secreto, el fortalecimiento de los partidos políticos. En suma, el respeto a los más elementales derechos de los ciudadanos. Una vez más, como lo hemos señalado repetidamente, como lo resaltaron tanto la Comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como lo han dicho los constitucionalistas venezolanos que hemos citado, el gobierno venezolano atenta contra el respeto a los más elementales principios que regulan un sistema democrático y afecta a los derechos humanos de sus ciudadanos. Y todo ello solo tiene un nombre en el derecho, un nuevo golpe de Estado promovido desde la presidencia del país. El análisis presentado de constitucionalistas venezolanos es más que contundente al respecto. Con la declaración expresa del artículo 347 de la Constitución, esta, siguiendo precisamente la experiencia de la Asamblea Constituyente en 1999, eliminó toda posibilidad de que un órgano del Estado pueda convocar una Asamblea Constituyente. A partir de ese artículo, solo el pueblo puede hacerlo mediante referéndum. Los dictadores de Venezuela quieren dar un golpe definitivo de usurpación de los derechos del pueblo e intentan intimidar con la violencia y el fraude a un pueblo que sabe de libertad y que lucha por volver a tenerla. Con ese pueblo debemos unirnos para que haga suyo definitivamente el derecho que le consagra la Carta Democrática Interamericana en su artículo primero, el derecho a la democracia. Ese ha sido el segundo comunicado de Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, en menos de 24 horas. Si uno sigue, Gustavo, las cuentas de la Organización de Estados Americanos, si uno, nosotros que recibimos con frecuencia los comunicados, en menos de 24 horas, 2 comunicados de esta dureza que yo recuerde no se producen con facilidad. Sí, no es habitual, lo que demuestra la gravedad y la preocupación que genera esta última decisión del presidente Maduro de llamar a esa constituyente. Almagro sabe que las herramientas que tiene a su disposición son la diplomacia para coordinarse con el resto de países y seguir presionando al gobierno de Maduro. Pero al mismo tiempo, como el resto de embajadores, son conscientes de que uno tiene que apretar pero no ahogar. Es decir, que la opción del diálogo, la mano extendida para encontrar soluciones tiene que estar siempre sobre la mesa. Y por eso los embajadores hoy han sido muy prudentes. Cuando hemos conversado con alguno de ellos, todos insistían en que lo que quieren es seguir insistiendo en la apuesta democrática de la institución. La solución es la Carta Democrática, la solución es el diálogo, pero no pueden dejar pasar por alto, no pueden dejar de denunciar. Y Almagro ha tomado esto como bandera en su ejercicio para defender la democracia en las Américas, desde la atalaya, la posición que le da la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos. Y Dani. Gustavo, Estados Unidos también se ha pronunciado, muestra su preocupación, por supuesto, y yo sé que en este orden de ideas tú tienes una entrevista importante para hoy en nuestro, que vamos a transmitir para nuestra teleaudiencia, en nuestro noticiero estelar de las 8 de la noche hora Costa Este.
Sí, esta tarde el Departamento de Estado no ha hecho la tradicional comparecencia frente a los medios de su portavoz, pero hemos insistido. Ha habido una llamada con periodistas por invitación sobre la situación en Venezuela. Los responsables, cuyos nombres no quieren que se utilicen, simplemente nos podemos referir a ellos como altos funcionarios del Departamento de Estado, han insistido en que lo que ha hecho Maduro es un paso atrás e insisten en la línea de Luis Almagro. Hay que seguir presionando, hay que seguir denunciando, pero siempre con la mano extendida, con el apoyo al diálogo. Pero Estados Unidos está muy pendiente. Saben que la respuesta de Maduro siempre es la del dedo acusador a un Estado injerencista, dicen el de Estados Unidos, que intenta meterse en Venezuela. Estados Unidos lo que no quiere es que su nombre sea el que Maduro utilice para justificar sus acciones, y por lo tanto todo lo que están haciendo es la de coordinarse con el resto de países, dándole espacio, voz a países tan importantes como Argentina, como Chile o como México. Pero sí, esta tarde vamos a tener en el informativo de las 7 hora de Bogotá, Lima y Quito al subsecretario adjunto el Departamento de Estado de los Estados Unidos, Michael Fitzpatrick. Nos hablará sobre la situación en Venezuela. Le preguntaremos por esa constituyente de Nicolás Maduro y cuáles son las expectativas que tiene Estados Unidos y si le llaman o no, como sí ha hecho Almagro y como acabamos de ver, a esto un nuevo golpe de Estado. Y Dani. Gustavo, muchísimas gracias por estar con nosotros desde la OEA. Buena tarde para ti.